bueno, ¿qué pasó? ¿No? Si no fue magia, no son milagros. ¿Qué pasó el domingo? ¿Cómo se ganó la elección? La segunda idea sobre la que queremos pensar colectivamente, está ganado el balotaje, ¿no? Porque también tenemos que pensar que el 53% del padrón votó opciones de derecha. Y la tercera idea que surge en las reuniones últimas que tuvimos, sobre la que también queremos invitarlos a pensar y a hablar, es, bueno, ¿qué se puede esperar de un gobierno de masa? Lo primero que hay que decir es que si alguien no vio lo que iba a pasar el domingo es la revista Crisis, ¿no? Así que bueno, nada, sorpresa, con lo cual es poco también, en realidad ya estuvimos elaborando un poco, tratando, seguramente, no sé si lo vieron, un manifiesto que sacamos el mismo lunes, tratando de explicar un poco lo que más o menos estuvimos tratando de entender sobre lo que había pasado, porque para nosotros fue una sorpresa total. Quizás acá haya alguien que lo haya previsto, pero realmente fue una sorpresa, como fue una sorpresa la PASO también, ¿no? O sea que venimos de sorpresa en sorpresa. Espero que hayan parado ya las sorpresas y no haya más hacia adelante. Pero eso es lo primero que queríamos decir. Por lo tanto, si alguno, hay que ver el flyer que recibió cada uno, esto lo quería contar, porque nosotros normalmente cuando sacamos un flyer para juntarnos acá, siempre hay una especie de consigna común, ¿no? Brindis, debate, asamblea, no sé, bueno, presentación. Esas son las palabras que circulan en general por el flyer. Como empezamos a difundir esto la semana pasada, medio que dijimos, vamos a sacar brindis del flyer, ¿no? Entonces quedó presentación, debate. Y el lunes volvimos a subir, vuelve a subir brindis. Y hicimos un nuevo flyer y empezamos a circular el flyer con brindis, presentación, debate. Así que bueno, este es un poco, me parece que ese tono es fundamental, entender, digamos, que estamos ante una sorpresa y que también no supimos leer algo que yo creo que es, según mi perspectiva y lo que escribimos en el manifiesto, el principal dato de la elección, que son dos cosas, y lo digo rápidamente y pasamos a que circule un poco el micrófono. También debo decir, la vez pasada dijimos, para pesimismos está el podcast, ¿no? O el programa de radio de mañana. Hoy podríamos salir dijimos de la melancolía. No, ¿cómo era? De la catarsis. Así que porque veníamos después de las pasos, hoy tenemos que decir que mañana va a haber, digamos, un tono más optimista que el habitual en el programa y en el podcast. Muchas de las cosas que hoy podríamos decir van a estar mañana, así que como saben, a las 8 de la mañana en Nacional Rock, y si no, más tarde el podcast que circula por las redes, donde vamos a hacer un análisis más pormenorizado de lo que pasó el domingo. Pero yo diría dos cosas para iniciar nada más la conversación. Que nuestra sensación es que hay que mirar mucho más qué fue lo que emergió, y no tanto, o no solo la pericia que evidentemente hubo por parte de quienes llevaron adelante la campaña ganadora, ¿no? En Massa y del Frente de la Unidad de Unión por la Patria. Eso es por supuesto un elemento que seguramente mucha gente lo analiza, los politólogos, y ya habrá también tela para cortar, porque efectivamente salió bien esa apuesta electoral que hubo de candidaturas. Pero para nosotros lo más interesante es ver qué fue lo que emergió. Y la verdad que lo que emergió es algo que es una especie de muy buena noticia. Primero, por los dos datos que nosotros vemos como fundamentales. Uno, el freno que se le puso al crecimiento de la ultraderecha, ¿no? Fue un freno evidente. Cuando todos pensábamos que no iba, era evidente, era totalmente lógico que creciera más, porque había logrado consolidarse como principal fuerza opositora, había ganado la PASO, y encima de las PASO hasta acá había habido un descalabro económico evidente, con algunas otras noticias que todo el mundo pensaba que iba a influir. Bueno, sin embargo, en general la gente dijo hasta acá, digamos, ¿no? Una especie de límite que fue para nosotros muy interesante, ¿no? Una especie de sensación de que emergió, bueno, nosotros dijimos una especie de alivio, pero que emergió algo de lo que uno podría decir que son las reservas democráticas, ¿no? de la sociedad argentina, ¿no? Algo que tiene que ver con la memoria, algo que tiene que ver con, no sé, una especie de vibración igualitaria que hay dando vuelta y que de alguna manera reacciona frente, a pesar de que la situación es trágica, ¿no? O sea, como la sensación fue que, si bien esto es un desastre y es muy difícil de bancar, lo que puede venir es peor, y hubo una especie como de salida del razonamiento más elemental, que es lo que uno habitualmente, finalmente trata de explicar, ¿no? El voto casi siempre se explica por la situación material, económica, y que es lo más lógico.
O sea, nada que decir cuando eso sucede, es más, lo más natural para cualquier marxista o para cualquier, incluso yo digo peronista de buena ley, que dice, ¿no? La única verdad es la realidad. Sin embargo, a pesar de eso, emergió algo que no tiene que ver con ese cálculo de que estamos muy mal. Sin embargo, ¿cómo apareció eso? Eso me parece que es como lo más interesante que nosotros vimos. Creo que hay que tratar de conectar, entender eso que emergió. Y bueno, me parece que esto es lo que me quería plantear. Y yo diría, antes de pasar a alguna gente que también tenemos por ahí, voy a hacer una cosa que me pueden, por ahí puedo quedar muy mal en esta, pero creo que es inevitable, que es que hay una compañera que fue la ideóloga de la tapa. ¿Va a quedar mal? Porque no te avisamos, que fue la ideóloga de la tapa, que conoce el tema del tarot. No sé si vieron la tapa, ¿no? La fuerza y la dominación del león y todo, y creo que estaría bueno que cuentes un poco. ¿La trajiste? Yo te conozco, soy mucho. No, bueno, un poco pensaba en esto, ¿no? De que la tapa también nos costó mucho. Gaby lo ponía en un posteo, una de las compañeras, de qué poníamos y cómo nombrar esto que estaba pasando. Y de hecho, en las noches de insomnio, porque uno se queda pensando después de las reuniones qué podemos aportar y demás, a partir del manifiesto y del final del manifiesto, que no tenemos tiempo para leerlo, pero el final era justo y hablaba justo de lo que es la carta de la fuerza. Y la fuerza, bueno, ahí no está, bueno, traje las cartas, pero no las voy a sacar. Porque sí, sacala. Pero digo, tiene que ver con, el tarot habla del camino del héroe, no voy a extenderlo mucho, pero en un punto es que se enfrentan dos fuerzas que son parte de la misma persona, y el tema es cómo dominar la parte oscura que uno tiene, y esa parte no se domina desde del mismo enojo, de esa misma emocionalidad, sino que se domina, digamos, con tranquilidad. Y hay algo interesante, yo traje, porque estaba preparada por eso, si me dejan leer un cachito, para ver que no es solo chamullo mío, sino que hay entre los muchos libros de tarot, y digo, pensando incluso el año pasado, en diciembre, cuando estábamos congelando papelitos por el Mundial, y que ahora se flotaba esa idea, ¿no? De congelamos nombres también para ver qué pasa en las elecciones. Hay algo de la magia y esta cosa de resistir es crear, de lo que emerge y cómo entendemos eso que emerge, que hay una racionalidad que ya no alcanza para explicar ciertas cosas, o que por ahí es interesante pensar a dónde vamos. Y entonces saqué foto a un libro de una tarotista que era trans, que se llamaba Rachel Pollack, y ella habla justamente, y esto es interesante, de cómo en la carta de la fuerza se enfrentan dos fuerzas, la masculina y la femenina. Y dice, nuestra sociedad pone el acento en la fuerza de control masculina, la conquista que domina el mundo mediante la razón y la voluntad. Pero las cualidades femeninas, de intuición y emoción espontánea, están lejos de ser debilidades. Para liberar nuestras emociones más profundas con amor y fe, se requiere no solo fuerza, sino también gran coraje. De alguna manera cerraba un poco también con la idea del feminismo, qué lugares tenían las mujeres en estas elecciones. Y una cosa también que me parecía interesante, que la Carta de la Fuerza lo que dice es que eso que está ahí, que se intenta domar, esa parte oscura, tiene que ver también con uno. Entonces, hay que saber leer eso y hay que saber incorporar eso, porque no es algo externo, sino es algo que tenemos que agarrar y que saber entender y comprender para seguir avanzando, ¿no? Y en este momento me parece como una pregunta también interesante para ver, bueno, ¿qué pasa? Y más allá de las elecciones, ¿qué hacemos con eso que se viene? En primer lugar, agradecer la interpelación, por pararnos un poco a pensar, me parece, algunos elementos que creo que quedaron totalmente dispersos, sobre todo después de lo que fue esta última semana, digo. La forma en la cual circula hoy la vida política en Argentina ha sido tan convulsionada que incluso hubo momentos en los cuales creo que preferimos no solamente dejar de hablar a ver qué pasaba del otro lado, sino fundamentalmente casi dejar de pensar por la agilidad que tenía ese movimiento. Pero como me toca hablar con el diario del lunes, lo cual agradezco porque es una posición bastante cómoda en algún punto, nosotros venimos hablando desde el laboratorio tal vez de que hay 3 niveles, creo, para quienes sean más o menos duchos en la familia de los marxismos para pensar esta situación, que tienen que ver, obviamente, digo, con las disposiciones políticas, ideológicas y económicas de lo que vino arrastrándose a lo largo de todo este tiempo. Estaba un poco esta interpelación, ¿no? También a poder pensar la situación no simplemente desde el decir, bueno, objetivamente, si uno mira la foto, fue una de las campañas más caras a nivel
de lo que son las campañas electorales occidentales, por el nivel de inyección de recursos que se vino gestando, por el nivel también de articulación territorial que explica que casi 1 millón de votos hayan venido de provincias en las cuales esos votos no estaban. Pero creo que lo fundamental para nuestro caso es poder pensar en lo que tiene que ver con las disposiciones ideológicas, ¿no? De ese movimiento que no nos esperábamos que ocurriera. Yo soy de la familia también de los pesimistas, o de los que, como no lo vimos del todo venir, nos quedamos un poco pasmados frente a ese deriva pasos generales. Pero sin embargo a mí me parece que es interesante traer 2 elementos, ¿no? Digo, uno primero que tiene que ver con la cuestión de cómo a lo largo de los últimos años nosotros venimos evaluando la efervescencia de cierta violencia discursiva, de cierta agresión, de una desinhibición muy fuerte de lo que tiene que ver con pulsiones muy agresivas en nuestra sociedad, que se quedó al desnudo, digamos, a lo largo de los últimos meses sobre todo. Nosotros tenemos en el laboratorio de estudios de democracia y autoritarismos para pensar un índice, que es el índice de discursos de odio, que uno podría decir, bueno, medimos cuántas palabras aparecen en el internet, pero no, tiene más que ver con la permeabilidad o la disposición de ciertos actores a poder aceptar los niveles de crueldad que circulan hoy en nuestra sociedad. Bueno, para mí es importante destacar que algo que nosotros veíamos que pasaba en 1 de cada 4 en el 2020, hoy es en 1 de cada 3, en 1 de cada 3,5, que eso sobre todo tiene que ver con los sectores más jóvenes de nuestra sociedad. Digo, ese índice, lo que nosotros nos arrojó en la última encuesta que hicimos, más o menos de agosto, indica que el 39% de los jóvenes de 16 a 24 años son permeables a esas disposiciones agresivas en la forma en la cual nosotros intercambiamos socialmente, y que sobre todo ahí hay un dato que tiene que ver, cuando lo cruzamos con otras variables, con la cuestión de la precarización. Digo, indefectiblemente, dentro de ese grupo, más de la mitad de los jóvenes se encuentran en un estado de precarización importante, el 31% se encuentra en un estado de desocupación o de no está buscando trabajo. Y hay algo en la forma en la cual nos hemos desaprendido de ciertas formas. Yo estoy diciendo la parte aburrida, además. No. Ok. Bueno, de ciertas formas en las cuales nos hemos desaprendido obligatoriamente de las formas tradicionales del trabajo, que creo que es un aporte, digamos, a la hora de pensar qué es lo que está circulando hoy en nuestra sociedad, y un desafío enorme para pensar el porvenir. La interpelación entonces en ese espacio no tuvo tanto que ver con el núcleo de lo que se hizo en esos momentos de intervención de masa que decía fábrica por fábrica, espacio de trabajo por espacio de trabajo, sino justamente con algo que para nosotros remitió más a una campaña en la cual, bueno, los compañeros de Crisis decían al principio, ¿no? Esta idea. Hay un montón de personas en nuestro país que prefieren saltar al abismo a seguir como estamos actualmente. Eso es algo que se pudo sensibilizar, sobre lo cual pudimos sensibilizar indefectiblemente en los últimos tiempos, al menos para permitir que ese enorme arrojo que hubo a las urnas en comparación con lo de las PASO no fuese capturado por los discursos violentos, por estas formas de lo que para mí es importante también nombrar como un fascismo, en el sentido de lo que podría ser Milei si toma el control del aparato del Estado, sino por el contrario, nosotros pudimos trabajar a lo largo de los últimos meses en algo que puede ser, tal vez tampoco muy alentador, ¿no? Pero cierta interpelación a una apuesta a lo electoral como una forma tal vez de salvarnos, tal vez de frenar una situación que parecía inminente, y eso se demostró en que, bueno, hubo 6 puntos más de participación electoral en los comicios del domingo, y esos 6 puntos explican en buena medida ese subidón repentino para muchos, esperado para los que usan medio el diario del lunes, porque no constaba, digamos, objetivamente, a nadie le costó mucho, sobre todo a las encuestadoras. Y bueno, hay algo ahí sobre lo cual nos parece que es importante poder seguir trabajando. Obviamente eso se explica también por parte, y con esto voy cerrando, de una serie de elementos, ¿no? Pero que creo que tenían que ver con lo que decían ustedes antes. La interpelación a lo que tiene que ver con ciertas disputas que hemos dado desde los feminismos populares. La interpelación, si se quiere, a ciertas variables de derechos mínimos que se necesitan, gane quien gane, para poder disputar los derechos de futuro.
además de la combinación obvia con ciertos elementos que tuvieron que ver, y me parece que eso no se puede desconocer, porque no podemos hacer un salto simplemente al mundo de la conversación y de las ideas, ¿no? Para pensar cómo funciona la política en nuestro país, con un despliegue territorial importante, con un sistema de alianzas y una eficiencia relativa en la forma de funcionamiento de la institucionalidad política tradicional, que bueno, se combinó con esos factores. La vez pasada nos reunimos acá frente al triunfo de Milei. La preocupación era honda, y en mi opinión sigue siendo honda, digamos. Más allá de que estamos con una especie de alivio temporal, creo varias cosas, las voy a decir muy desordenadamente. En primer lugar, me da la impresión de que con Milei emergieron una cantidad de preguntas que nosotros solemos no querer hacernos. Y que tienen que ver con los modos de vida que se desplegaron por debajo o por detrás de una sociedad incluida, que no supo ver el padecimiento del otro, el dolor del otro, la situación esta de precarización extrema de las condiciones de vida, los padecimientos en la pandemia, ¿no? La pandemia me parece que fue una bisagra muy grande para interpretar la situación política actual. Y entonces nos preguntábamos por qué es aquello que había emergido y que nosotros no supimos ver debajo de nuestras narices, y por qué no lo habíamos sabido ver, digamos. En qué tipo de burbuja nos movíamos que no podíamos percibir todo ese conjunto de situaciones que Milei nos enrostraba desesperadamente ante nuestros ojos. Eso por una parte. Por otra parte, como decían acá las compañeras y los compañeros, hay una memoria popular que reaccionó un poco por miedo, un poco por convicción, un poco porque defendió, un poco por autodefensa, digamos, ¿no? Eso me parece que estuvo muy claro el domingo, que salió más gente a votar, y además Milei no dejó de hacer cagadas desde la última vez que nos vimos, digamos, ¿no? Esperemos que continúe esa senda que viene profundizando, ¿no? Se peleó al mismo, o sea, reivindicó a los genocidas, se peleó con los católicos del país, incluyendo a nuestra nueva compañera Amalia Granata, que va hace 5 años. Es decir, hizo una cantidad de movimientos que precipitaron, o sea, nos dio la libertad de acción a los padres de repente. Una cantidad de movimientos juntos y desbocados que precipitaron también una crisis del tipo, ¿no? Todo junto hizo. Ese es un gran favor de Milei a la causa de su destrucción también, digamos, ¿no? Pero me da la impresión de que cometeríamos un error muy severo si esta tranquilidad, alivio, la elección no está ganada, hay que aclararlo, no está ganada, para nada está ganada, ¿no? Como decía la compañera, que reflejan algunas encuestas. Yo en general ni hago encuestas, ni sé de encuestas, ni leo encuestas, pero me doy cuenta de que más de la mitad del país vota a la derecha, y de la otra mitad vota a nuestra derecha, o a la derecha más cercana, digamos. No sabremos cómo decirlo, pero la situación parece ser otra, ¿no? Y me daría mucha pena que una especie de exitismo o de tranquilidad disolviera las preguntas que Milei nos puso a nosotros, ¿no? En primer lugar, ¿quiénes somos? ¿Qué lugar ocupamos en la sociedad? ¿Qué capacidad de anestesiamiento de nuestro propio cuerpo tenemos para no sentir aquello que se expresó de manera furiosa y vengativa con Milei? ¿Qué pasa con la gestión del Estado, que es un desastre en todos los órdenes? Hay que decirlo acá. Cuando nosotros no criticamos al Estado, la crítica al Estado la hace la derecha. Y me parece que nosotros tenemos... Hay mucha gente acá que trabaja en el Estado, lo veo en sus caras. En la mía misma. Tenemos muchas cosas para decir, muchos balances para hacer de las instituciones del Estado. Y me parece que hay que hacerlos, porque no hacerlos implica esconder la basura bajo la alfombra, ¿no? Me da la impresión de que también tenemos que hacer un balance de este gobierno de mierda. El gobierno que estamos dejando es un gobierno de mierda, que realmente no estuvo, no a la altura de las circunstancias, a la altura de lo más elemental.
Pero está bien, podemos hacer una crítica al gobierno, pero en esa crítica al gobierno estamos nosotros también. Es decir, toda crítica a este gobierno también requeriría que nosotros hiciéramos una elaboración de lo que hemos hecho los últimos años, desde nuestra condescendencia con la pandemia, el modo en que nos refugiamos en ciertos lugares, el modo que tendimos a comprender aquello que resultaba para una denuncia, etc. Luego me parece que hay que decir algunas cosas de Massa, ¿no? Massa es un personaje, ya lo conocemos todos, su trayectoria, el periodismo diría trayectoria oscilante, me parece que no es tan oscilante, es una trayectoria de mierda también. Y yo creo que este gobierno de unidad nacional es una situación muy complicada para todos nosotros, porque este consenso de los commodities que se viene a imponer con el compañero Gerardo Morales, Amalia Granata, Lanata, Babi Echecopar, el radicalismo, Lustó, que bueno, todo este andamiaje que se vuelve a imponer como lo otro de la derecha salvaje, me da la impresión que nos pone frente a problemas muy nuevos. Por un lado, no dejar morir esas preguntas que surgieron con la victoria de Milei. Eso me parece fundamental. Pero por otro lado, hay un reverso de esta sociedad de los commodities, que es el reverso de las luchas, de los sufrimientos, de los padecimientos. Digámoslo así, Milagro Sala es el extremo, el reverso de esta política que propone Massa de unidad nacional. Y me parece que ahí tenemos un problema que enfrentar. Estamos votando decididamente a un tipo que va a frenar a una derecha salvaje, desmesurada y loca, derecha que además cuando habla dice verdades, porque ese es el otro gran tema, las dice de una manera asquerosa, es una derecha pervertida. ¿Por qué pervertida? Porque agarra verdades y las pervierte para refundar una jerarquía social. Pero esto que estamos votando, perdón, cierro, esto que estamos votando es terrorífico, digamos, ¿no? Este nuevo consenso que se está armando es un consenso muy problemático. Y entonces digo, me parece que no hay que dejar morir nada de estas inquietudes, nada de estas incomodidades. Va a haber que votar a Massa, lo vamos a hacer con convicción, y creo que el domingo se despertó algo que ojalá Axel Kicillof pueda aprovechar para, reconstruyendo un legado, ir más allá de la determinación de ese legado y abrir a un conjunto mucho más amplio que tiene estas preguntas y estos problemas. Gracias. Bueno, en la provincia tuvimos un triunfazo, ¿no? ¡Aguante Axel, carajo! ¡Vamos! La victoria de la provincia de Buenos Aires. La victoria de la provincia de Buenos Aires. No quiero ser centralista ni nada, pero me siento muy orgullosa de ser legisladora del gobierno de Axel Kicillof, porque la remontada vino un poco por ahí. Pero bueno, a priori la pregunta es un poco más compleja, ¿no? Ya sabemos que la de Axel fue una gran elección, lo dijo el compañero también allá, que bueno, que es una figura en la cual podemos llegar a proyectar incluso un futuro del campo nacional y popular más por izquierda, más parecido a lo que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina y todo lo que soñamos, ¿no? para nuestra patria. Pero en lo inmediato ganamos la provincia, festejamos los y las bonaerenses, y creo que un poco todos, porque ver que una figura como la de Axel saque 45%, después de los yates en Marbella, después de los escándalos de la legislatura, después de todo lo que pasó, sin embargo una revalidación por sobremanera, le sacó 20 puntos a Grindetti y a Píparo. Tenemos la gran tarea ahora de ganar el balotaje, ¿no? Me parece que esa es la gran tarea de todos los que estamos acá, los que militamos más, menos, los que tenemos algún tipo de activismo, todos los ciudadanos que queremos un futuro mejor para la Argentina o un futuro no fascista para la Argentina, que baja hasta la vara, tiene razón la compañera, tenemos que militar muy fuerte. Ahora bien, si me preguntás si está ganado, por cábala, tengo que decir que no, porque yo vengo diciendo desde hace 2 años, vamos a perder las elecciones, y creo que era un poco todo. ¿Qué pasa? En el medio nos sorprende Milei ganando las primarias. Y ahí cambió todo el escenario. Cambió absolutamente porque la oposición en Argentina dejó de ser Juntos por el Cambio para pasar a ser Javier Milei. Entonces ahora tenemos como, bueno, ese desafío raro de haber quedado a 7 puntos arriba, después de una noche inolvidable, que creo que todos caracterizaron muy bien anteriormente. Yo estaba en el búnker,
Y estábamos todos tipo, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? O sea, Axel llorando, o sea, toda una cosa muy rara, porque nadie lo podía creer y nadie la vio venir. Y eso no tiene culpa de Cristo. O sea, Cristi no la vio venir, Benedetti no la vio venir, nadie la vio venir, ni Patria Grande, ni Cristina. Dicen que Sergio Tomasi. Hay que ver. Pero me parece que bueno, que por cábala yo te diría que no, que hay que esperar los resultados. Ahora bien, si me saco la casaca y qué sé yo, y tengo que ser objetiva, están pasando cosas que te dan a entender que un poquito la bocha está de este lado, ¿no? Para arrancar un poquito más de optimismo, ¿no? Yo soy del team materialista, ¿no? El team marxista de, che, si está mal la economía vamos a perder las elecciones, por eso venía diciendo que íbamos a perder las elecciones. Ahora, se metieron con tantas cosas estos tipos, se metieron con la dictadura, se metieron con las Malvinas, se metieron con el Papa, se metieron con las mujeres, se metieron con los discapacitados, con todo, no les quedó minoría por tratar mal, esa es la realidad. Y eso en Argentina tiene un peso y un valor, y si queremos hacer una mirada romántica de lo que pasó el domingo, es exactamente eso, es que hubo gente que a pesar de que no le alcanza la plata, y la bronca que te da lo que salen las cosas cuando vas al supermercado, notas que todavía existen símbolos que son sagrados para nosotros, porque la argentinidad es algo en serio y porque vivimos en el país, en el mejor país del mundo. Y eso de vivir en el mejor país del mundo tiene sus cosas, porque no es fácil predecir una elección. No predijimos la PASO, no predijimos las primarias, mucho menos me voy a sentar acá a decir el balotaje va a ganar tal o cual. Ahora bien, y volviendo a lo que decía antes, objetivamente sacamos 7 puntos más. Pareciera que el techo de Milei es 30, el 29,9, una cosa así, exactamente igual que lo que la PASO. Ahora, esta semana en la Argentina pasó algo extraordinario para nosotros y hasta muy gracioso en algún punto, que es que Juntos por el Cambio se partió. O sea, vos tenés a Bullrich, a Petri saliendo sin consultar a nadie, a decir por la tele, vamos a apoyar a Javier Milei, y los radicales, ¿qué onda? ¿No me llamaste? ¿Perdiste mi número? ¿Qué pasó? No lo llamaron. Y el radicalismo tuvo un poco de decencia, que la había perdido bastante en las alianzas que había hecho con el PRO, y dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Patricia. Y salió Larreta, que lo venían pisoteando bastante también, a decir, yo tampoco estoy de acuerdo. Entonces ese porcentaje de Bullrich es bastante ambiguo, no podemos adjudicarle esos 6 millones de votos todos a Milei, ¿no? Me parece que ahí salieron incluso algunos de la izquierda diciendo son lo mismo, cosa que me sorprendió para bien, o sea, un poco de poner la patria por delante, porque hoy nos puede gustar más o menos Sergio Massa, pero es democracia o fascismo, es una dicotomía horrenda a la que hemos llegado, pero es así, por razones que son incluso civilizatorias, no dependen solamente de la Argentina. Pero no solo pasó eso, de que se rompe Juntos por el Cambio, que la oposición, tras que estaba dividida, está dividida en 3 partes, sino que también tenemos a el candidato de la oposición, que va a ir al balotaje, absolutamente desequilibrado. Lo que pasó ayer, en el programa de El Pelado Trebú, es preocupante. Una persona que lo votó a Milei, porque odia el kirchnerismo, a Cristina, además hay que discutir qué es el kirchnerismo ahora, con un Axel ganando con el 5%, pero un Massa liderando, sabiendo el pasado de Massa, etc. Nosotros fuimos una paso contra Massa, yo no me voy a poner masista de golpe, pero eso es otro tema. Una persona que no puede escuchar ruiditos como puede ver en cualquier lugar y se exaspera. Yo digo, el votante que realmente odia a Cristina, yo quiero creer que va a ir a votar en blanco, o no va a ir porque está cansado. Imagínense que las provincias desdoblaron, o sea, hay gente que fue a votar 6 veces este año, y en un momento donde la política no está dando demasiadas respuestas. Entonces, me da a pensar que tenemos que aprovechar este momento histórico. ¿Por qué? Porque nosotros salimos victoriosos de la PASO, de la primaria, porque él está cometiendo muchos errores. Aliarte a Macri es un yunque, es un chabón que te tira para abajo, como agarrarte un ancla y tirarte al agua. Me parece que hay muchos elementos de la realidad que con un poco más de militancia, no sé que estamos cansados, que es noviembre, que hace calor, etc., pero que tenemos que salir a ganarlas, porque nos las dejaron fácil. Yo no voy a decir que vamos a ganar el balotaje por 10 puntos, están finitas las encuestas, pero sí las dejaron bastante fácil. Hay que plantearle a la gente que es democracia o fascismo. Y por último, para cerrar, me parece que esta elección no se va a definir a partir de lo que diga tal o cual dirigente, o el acuerdo que haga Bullrich con Milei, Massa con Morales, Massa con este, Massa con el otro, con Jacob. No se va a definir por ahí.
Porque en Argentina tenemos algo que se llama democracia. Y la gente, no importa lo que diga el dirigente del partido que votó en su momento, entra al voto oscuro y decide lo que quiere. Entonces, por más que Bullrich le diga el 24%, che, votame porque mi ley es bueno y me arrepentí de todo lo que dijo de mí, que soy una montonera tirabombas, sin embargo, va a votar lo que quiera. Así que hay que seguir creyendo en nuestro pueblo, y por eso ratifico que tenemos altas chances de que el milagro vuelva a suceder otra vez. Y el quilombo posterior se lo dejo al que conteste la tercera pregunta. Muchas gracias. Es un momento muy especial, no se puede cantar victoria. Además, ¿por qué habríamos de cantar victoria? Porque ¿quién ganó y quién perdió hasta ahora? Hay muchas cosas que están invisibilizadas, a mi entender. Ojo que yo estoy hablando desde mi punto de vista, que es un punto de vista muy particular y individual, digamos, y no pretendo tener la verdad, ¿no? Solamente los muchos años que me han llevado a este momento actual, ¿no? Entonces, hay cosas que están invisibilizadas y no se discuten, ¿no es cierto? Y es quién perdió realmente en estas elecciones hasta ahora. Y a mí me impresiona mucho lo del progresismo, ¿no? Porque teniendo por tal una concepción amplia, digamos, ¿no?, de progresismo, que de todos los colores posibles, ¿no?, que yo creo que es el gran ausente de esta elección, porque finalmente las opciones que teníamos delante son tres opciones diferentes del ajuste. Y si estamos hablando de democracia, no son lo mismo las tres opciones. En eso tengámoslo bien claro de entrada, no es lo mismo Massa ni es lo que Milei o que Patio Bullrich, o como se le quieran llamar. Son diferencias, pero hay una ausencia muy grande de esas opciones, que es la opción realmente progresista, entendiendo por tal la definición de un desarrollo nacional autónomo, digamos, con representación social, de la base social. Se habla mucho de democracia y yo no recuerdo una elección más sucia, o mejor dicho, con más olor a podredumbre que esta, en la cual estuvo muy expuesta la crisis de representatividad política y de legitimidad de las instituciones, ¿no? Lo de Insaurralde, las operaciones que hubo, son únicas. Son operaciones políticas a último momento que son para tirar abajo la democracia, la representación en serio, ¿no? Y en la cual están involucrados todos los partidos políticos, y sin embargo se echó una mano de bloque sobre eso y se siguió para adelante, ¿no? Y sin embargo eso es una cosa que aflora, es un fenómeno que aflora, que sale afuera, que está gritando. Es decir, ¿qué tenemos de democracia después de 40 años? Por supuesto que no es un fascismo, es muy diferente del fascismo de Milei. Pero bueno, ¿cómo surgió Milei? Hay que preguntarse, ¿de dónde sale? Milei no sale de un repollo, no sale de la nada, ¿no es cierto? Hay intereses muy específicos detrás de Milei, locales e internacionales, como los hay detrás de Massa, como los hay detrás de Macri. Y el hecho de que este salto que haya hecho Macri, yo no me reiría de eso, por el contrario, me preocuparía mucho, porque implica muchas cosas. Massa no salió de la nada, Massa no es simplemente expresión del trumpismo, eso es una manera terrible de ningunear el fenómeno de... Milei. Perdón, estoy hablando de Milei, estaba hablando de Macri, Macri no salió de la nada, aparte de sus años de gobierno. Macri es un fenómeno internacional, es decir, supera lo del trumpismo. Detrás de Macri hay poderosos intereses internacionales. Entonces, yo me la tomaría con mucha calma a la alegría del momento actual y pensaría un poco más, como dijo el compañero que habló anteúltimo, sobre dónde estamos nosotros, los que nos llamamos progresistas, y por qué estamos donde estamos, ¿no? Y en ese fenómeno yo veo una fragmentación muy grande. Así como la derecha parece fragmentada, el progresismo está totalmente fraccionado en 1000 pedazos, ¿no? Y cada uno cree que tiene su verdad absoluta y desde ahí pontifica y no escucha al otro y no hace alianzas. Y entonces seguimos en la nada, ¿no es cierto? Porque una elección en la cual el ajuste y la continuidad dentro del bloque, digamos, hegemonizado por los Estados Unidos en el momento actual, es un atraso, porque hay una multipolaridad en el mundo y ojo que estamos al punto de una guerra de serias consecuencias que trascienden al Medio Oriente, ¿no?
Y esto también incide en la política del momento actual, porque no es casual que haya aparecido Milei privatizando todo y privatizando YPF, no es casual. Tampoco es casual que haya pedido la dolarización. Por supuesto que no voy a entrar en el análisis de sus debilidades, digamos, ¿no? O su debilidad mental o lo que fuera. Yo creo que es un fenómeno que va mucho más allá del individuo y que hay que estudiarlo muy en serio y que va a seguir en el contexto presente de distintas maneras, ¿no es cierto? ¿Quién va a ganar? No tengo la varita mágica, pero sí sé que no está asegurada el triunfo electoral y que la única manera de progresar hacia adelante es que el progresismo asuma su derrota y elabore una estrategia para salir de ella. Una estrategia que pasa por un diagnóstico de la situación correcto y una búsqueda de unidad entre sectores del progresismo y de unidad nacional. Porque lo que está en el contexto actual como nunca es la cuestión de la nación, la cuestión nacional, y está invisibilizada porque Massa habla de la unidad nacional a último momento y su unidad nacional pasa por llamar a los personajes que ya conocemos, no voy a entrar en detalle. Perdón. Avísame si tengo que... No, todo bien, perdón. Su concepto de unidad nacional hay que analizarlo y ponerle la lupa, ¿no es cierto? Porque hay maneras y maneras de referirse a la unidad nacional que significan más de lo mismo. Entonces, creo que en eso hay que tener mucha claridad, ¿no? En los meses que vienen. Y en relación a la representatividad política y a la democracia, también hay que analizar qué significa. Porque una democracia que no va de abajo para arriba, conduce al caos, que es lo que estamos viviendo. Porque si hay algo que nos ha llevado a esta situación, ha sido justamente esa, ¿no? La ruptura del vínculo con la base, la ruptura del vínculo con los excluidos, la naturalización de la exclusión social, y la naturalización de una patria contratista, que como digo yo, pero pueden ponerle el nombre que quieran, que es un sector empresario nacional que vive de los beneficios que le da el Estado, que no invierte y que fuga. Eso es un fenómeno crucial. Entonces, si vamos a hablar de desarrollo nacional, hay que analizar qué pasó durante estas 4 décadas en términos de desarrollo nacional. Y lo que vamos a ver es que lo que ha habido es la continuidad y profundización de una matriz productiva que reproduce a este tipo de empresario local que nada tiene de nacional y reproduce la fuga de capitales, la desinversión industrial y su correlato, su otra cara, que es la enorme precarización de la mano de obra, ¿no? Y la destrucción de lo que se llamaba el trabajo, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, bueno, pero trabajo formal, digamos, ¿no? El obrero. Y eso nos conduce todavía, si rascamos un poco más, nos conduce a las instituciones, a los gremios, a la democracia en los gremios, a la democracia en los partidos políticos y a la discusión política dentro del medio intelectual, porque si es algo que es bastante aterrador a mi manera de entender en estas 4 décadas, es que no ha habido una discusión dentro del mundo intelectual, democrática, seria, profunda, sobre la situación que vivíamos, de dónde veníamos, de la década del 70, después del terrorismo de Estado, todo eso se banalizó y se denaturalizó de alguna manera y se ocultó. Entonces hoy tenemos una matriz productiva que es la misma que existía en la época del proceso, porque el proceso formó parte, y anterior al proceso, el proceso lo que hizo fue profundizar esa matriz productiva, donde las grandes corporaciones locales y de capital internacional, aliadas entre sí, dominan la estructura productiva. Entonces, si estamos hablando de desarrollo nacional, tenemos que hablar de un empresario que se compromete con la producción nacional, que se compromete con la generación de empleo nacional, que se compromete con la miseria que existe hoy. Entonces, la primera cuestión que habría que pedirle a Massa, entre otras cosas, sería un proyecto de emergencia nacional, donde si se cree que hay unidad, que se puede marchar hacia la unidad nacional, bueno, ¿cómo colaboran los empresarios nacionales hacia esa unidad nacional, ¿no? Y una forma inmediata que salta es, por de pronto, como decía antes, construir una especie de fondo especial para salir de la indigencia. No es posible que el país tenga 40% o más de pobreza e indigencia, un país que está sentado sobre recursos naturales y cereales y comida, ¿no es cierto? Entonces,
esa es una pequeña medida, pero hay varias otras cosas y el futuro dependerá no de Massa, sino de lo que el progresismo haga y realmente si moviliza y establece relaciones entre sí horizontales y en profundidad para construir un movimiento que realmente tenga en cuenta la necesidad de cambiar la estructura productiva y por lo tanto los objetivos, ¿no? Y eso implica muchas cosas. En un mundo donde hay una multipolaridad, empieza a haber una multipolaridad y donde el petróleo está en el centro de las relaciones internacionales y a un momento en el cual la guerra está ahí nomás, y ya no es una guerra simplemente por Israel y Palestina, sino es una guerra que aparentemente tiene enorme riesgo de volcarse hacia Irán, Rusia, etc. Ya han bombardeado hoy bases en Siria. Los Estados Unidos tienen dos portaaviones que son de los más sofisticados que existe, van dos más y va una flotilla enorme que supera completamente, según dicen los expertos, porque yo de esto no sé nada, la capacidad bélica del conflicto palestino-israelí. Entonces, todo eso incide en la realidad inmediata nuestra y nosotros estamos sentados en recursos naturales únicos, la segunda reserva mundial de shale, y otros recursos más, y estamos en la situación que estamos. ¿Qué hace Massa o qué ha hecho Massa frente a eso? Muy poco. Hay otra cosa que quiero decir, y con eso termino porque no quiero acaparar esto, es que hacia el futuro una cuestión crucial es la moneda nuestra, la desdolarización. No podemos seguir, porque la dolarización ha sido no simplemente una cuestión económica, sino que es una cuestión, digamos que es la soga al cuello político, es una soga al cuello político del país. Entonces, una medida última que ha mencionado Massa, creo que ayer, es la de la moneda digital, tal como está definido en la nada misma. Además, quiero decirles que eso no cierra la oportunidad de discutir el tema y formar un comité de expertos sobre el tema y avanzar hacia la constitución de una moneda nuestra, ancladas, a mí me parece, sobre los precios de los recursos naturales internacionales de los recursos que tenemos, ¿no? Pero, o sea, hay muchas cosas en el ambiente, pero todo depende de algo básico, que es las relaciones de fuerza. Tal como están las relaciones de fuerza, están totalmente en contra de un desarrollo nacional inclusive, por más que Massa haya ganado las elecciones en diciembre, o gane las elecciones en diciembre, porque es una cuestión estructural, digamos, ¿no? Entonces, en esa situación, el progresismo cumple, para mi modo de entender, un rol crucial. Pero para eso tiene que asumir su derrota, entender por qué está como está, y entender y buscar la manera de salir, y que esa manera tiene que ser de abajo hacia arriba y horizontal. Solo ningún sector del progresismo sale. Y hasta que no entiendan eso, estaremos en picada como está el país en los últimos 40 años, ¿no? Yo creo que esto es parte del triunfo del proceso militar, pero eso lleva para otro tipo de discusión. Pero ecos del pasado están constantemente presentes, sobre todo para los viejos como yo, ¿no? Yo los escucho constantemente y no es que los agrande, ¿no? Pero un Macri es una expresión acabada de lo que estoy diciendo, y un Milei es un intento más loquito de llegar a lo mismo, y detrás de ambos se mueve la mano negra, y es una mano negra que nos supera, no es solamente nuestra, digamos, es una mano negra internacional, y no es que estoy en la cuestión de las teorías conspiracistas, aunque se pueda leer de esa manera, pero hay relaciones de fuerza que hay que estudiar, y las relaciones de fuerza actual muestran que es el lawfare y las revoluciones de colores lo que han producido los cambios favorables a la hegemonía norteamericana en el mundo en los últimos 40 años. Bueno, paro acá, pero si tienen... Bueno, estaba escuchando, yo no sé si estoy demasiado influenciado por una pelea un poco desigual e imposible. Y además tampoco tengo las cosas claras como para ver decir con claridad qué puede llegar a suceder con Massa. Lo que sí creo es dos cosas. Por un lado, creo que esta lógica de la unidad a quien deja fuera es a nosotros, a los que tenemos demandas que ya no encajan con un reordenamiento de la política
y del campo nacional y popular, si es que eso todavía se puede llamar así, que empieza a ser cada vez más conservador, ¿no? Y esta llamada a Morales con lo que significa Milagro Sala, esta llamada a Larreta con lo que significa la gestión de Larreta en la ciudad de Buenos Aires, y esta lógica del masismo de gobernar no con nosotros, me atrevo a incluirlos a ustedes en la exclusión de Massa. Creo que nos va a poner en una situación muy compleja. Sin duda que un poco por lo que escuchaba recién y por supuesto que nosotros también, nosotros las organizaciones inquilinas planteamos que tiene que ganar Massa, que hay que apoyar a Massa, pero tengo dudas acerca de que podamos llevar adelante una articulación política y de horizonte político con un espacio que va a ser mucho conservador que inclusive lo que fue el gobierno de Alberto. Y ahí también me parece que es injusto plantear que el problema es Massa. Un poco también lo que decía la compañera, y en función de lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires también, en donde más o menos el 60-65% de la ciudad de Buenos Aires votó a la derecha, en donde no hay un proyecto político en la ciudad de Buenos Aires decidido a disputar a la derecha que va a gobernar por 20 años la ciudad de Buenos Aires. Creo que estamos obligados, hace tiempo que estamos obligados, pero ahora más, a que algunos sectores empecemos a discutir con sinceridad cómo es que llegamos a este lugar. Porque cuando Massa dice la grieta murió, yo creo que nos está hablando más a nosotros que a la derecha. Finalmente todos sabemos que la grieta, o que se llame la grieta, no ahora, pero digo, la disputa de dos modelos completamente antagónicos en la Argentina no empezó en el 2003, sino que es histórico, y que si no hubiese grieta en realidad es que ganó el enemigo, o sea que ganó el poder. Y me parece que el mensaje de Massa cuando dice esto no es un mensaje para nosotros, es un mensaje para el poder económico que le está planteando: yo puedo garantizarles que estas ideas que nosotros venimos, digo nosotros, pero en el caso puntual de nuestras organizaciones, nosotros planteamos cuestiones que por supuesto no están en la agenda del Estado hoy, que es por ejemplo esto que planteaba Mónica recién, lo de la desdolarización, ¿no? A mí me preguntan qué puede pasar con el acceso a la vivienda si se dolariza. Ya está dolarizada, eso es lo que puede pasar. Con todo lo demás va a pasar lo mismo que pasa con esto. Sin embargo, no se puede discutir cómo se desdolariza la vivienda en Argentina, ¿no? Y creo que ahí nosotros tenemos un problema importante, que es que todavía, creo yo, ¿no?, desde un lugar muy marginal que ocupamos las organizaciones inquilinas, ¿no?, que es que yo no veo voluntad de discutir dentro de algunos sectores del sindicalismo, de las organizaciones, qué lugar vamos a ocupar nosotros en esta posibilidad de que no haya más grieta en la Argentina, y que por lo tanto el bloque de poder ha llegado a un consenso que es dejarnos afuera a nosotros, ¿no? Me parece que esa discusión todavía no se está sincerando. Eso me preocupa mucho, más allá de que creo que también lo que decía Mónica, quién ganó y quién perdió. Milei, aunque se lo ridiculice, va a tener 40 diputados en el Congreso, va a tener 6 u 8 senadores en el Senado, y más allá de la reconfiguración del sistema político que estamos atravesando,
de lo que no hay dudas es que se ha conformado un nuevo sector político profundamente conservador, violento, represivo, que creo que aún no hemos visto nada acerca de lo que puede llegar a ser, ¿no? Y algunos me decían que Massa tiene voluntad de quedar en la historia y que entonces quizás con eso, yo no lo sé, realmente no lo sé, pero también está la situación más real, que es la deuda con el fondo, 60% de pobreza, y no sé hasta dónde es posible que un dirigente, un presidente como Massa, cuando dice que se terminó la grieta, a pesar de eso, lleve adelante un gobierno que si hiciese lo que creo yo que tiene que hacer, esa alianza con todos esos sectores que está convocando hoy duraría una semana, ¿no? Y creo que también ahí hay una discusión hacia nosotros, que es si sabemos que queremos que Massa sea el Néstor de ahora, que es algo que están diciendo, ¿no? Es una oportunidad histórica porque el litio y no sé qué, entonces Massa va a querer quedar en la historia como no sé qué. Evidentemente las organizaciones sindicales, las organizaciones populares, debemos ser parte de que Massa pueda ser eso. Y ahí es donde yo estoy preocupado. Me parece que hoy quien está decidiendo lo que puede ser Massa es un sector de la CGT, es un sector del empresariado, los medios de comunicación, que a mí me parece que es no es demasiado importante para analizar, pero que en C5N, en 2 días, la Nata haya dicho en C5N que Massa era quien iba a terminar con el kirchnerismo, y que eso sea... Sí, no hubo ningún tipo de repregunta ni nada, que esté Babi Echecopar. Evidentemente, yo lo que leo es, bueno, si está la Nata, si está Babi Echecopar, nunca más va a estar Milagro Sala, nunca más va a estar el sindicalismo más progresista. Y la verdad que me preocupa. Y por último, porque ya está demasiado, y acá sí quiero decir que quizás yo estoy muy influenciado por todo lo que tuvimos que pasar durante estos 4 años. Sí creo que hay una verdad que representa Milei, y es de una clase dirigente completamente escindida de la realidad. Yo digo esto nada más, pero la gran pelea que tenemos nosotros, las organizaciones inquilinas, no es una pelea ideológica con el proyecto nuestro, ¿no? La gran pelea que tenemos nosotros es que cuando vamos a discutir con los funcionarios que tienen que llevar adelante políticas públicas de vivienda, piensan más en sus negocios que en el rol que tienen que cumplir en el Estado. Y yo creo que ahí también tenemos un desafío. Me parece que nadie está pidiendo acá voto de pobreza, pero no podemos ser lo mismo. No podemos ser lo mismo. Creo que ahí también tenemos una batalla para dar en cuanto a recuperar por lo menos algún tipo de vara de lo moral, ¿no? Y no solo por cuestiones éticas, sino también para conducir un proceso político que pueda poner en discusión otras cosas y con otra legitimidad. No sé, yo pensaba 2 cosas de lo que fui escuchando.
Una es que me parece, comparto lo que decía el ruso, digo el ruso aunque no lo conozco porque todos un nombre como el ruso, en relación a que Milei nos deja un montón de preguntas, de interrogantes, que me parece fundamental mantener para nosotros como interrogantes de más largo plazo. Pero también me parece que parte de mucha de la reflexión que hicimos en torno al fenómeno de Milei, que tenía mucho que ver con lo que sentíamos que era una emergencia desde abajo, ¿no?, que estaba expresando Milei. A mí me da un poco la sensación de que esta semana pasó algo que muestra un poco un cambio de perspectiva en relación también a cómo mirar a Milei, que es que aparece Milei más, me parece, determinado desde arriba y no solo desde abajo. O sea, hay un componente de lo que implica que Macri se implique en esa campaña que me parece que nos pone también otros interrogantes, ¿no? Nos pone otras coordenadas, pone otras coordenadas al escenario político. Entonces, me parece que al mismo tiempo que seguimos pensando los interrogantes que vienen desde abajo en relación al fenómeno de Milei, creo que hoy tal vez estamos un poco más también, de alguna manera, urgidos por pensar también lo que implica este apoyo de Macri a Milei tan definido, cosa que podíamos pensar que ya preexistía, ¿no?, pero que aparezca ahora de esta manera, a mí me parece que nos pone también de alguna manera nuevas preguntas o necesidad de nuevas acciones, ¿no? Y lo que pensaba un poco es que en esta línea de, bueno, ¿qué podemos hacer? No sé, a mí una cosa que me surge es, bueno, ¿qué contenido le queremos dar nosotros, ¿no?, a la campaña? En el sentido en qué es para nosotros lo otro de la derecha, ¿no? ¿Cómo definimos lo que representa Milei Macri hoy, ¿no? ¿Qué diferencia tiene en todo caso eso? Yo creo que tiene algunas diferencias, a pesar de lo que se ha dicho en términos más de los análisis estructurales, que en parte comparto, tengo algunas disidencias también respecto de algunas cuestiones, pero me parece que ahí también hay un desafío para nosotros en relación a bueno, cómo queremos nosotros definir eso, y en todo caso también qué rol podemos tener en principio en estas 3 semanas que quedan por delante de la campaña, en relación a ponerle un contenido que no sea solamente el de las etiquetas, ¿no? Porque creo que también hay una especie como de reproducción de esto, de la lucha contra el fascismo, de democracia versus fascismo, que nos queda como girando en un lugar vacío, ¿no? Creo que hay también un desafío para nosotros en ponerle un contenido a eso. ¿Qué significa para nosotros? Digamos, no sé si es fascismo o no es fascismo, pero ¿qué significa? ¿Contra qué estamos confrontando? Y en principio me parece que en estas 3 semanas el esfuerzo debería estar puesto más en ese lugar. Lo que viene para adelante creo que bueno, depende del resultado, ¿no? Depende del resultado de este balotaje, vamos a estar en 2 situaciones muy distintas. Entonces, no sé, en principio me quedaba un poco como pensando en eso, ¿no? Y también en algunos elementos que veníamos conversando, que puso Milei, Villarruel en la discusión. Tal vez, bueno, yo vengo más de trabajar en los temas de memoria, entonces estuve como más atenta, digamos, a esa perspectiva del debate. Y bueno, me parece que ahí también tenemos como mucho para construir y para poner nosotros algún contenido en estas 3 semanas de esto. Bueno, ¿contra qué estamos peleando? Por lo menos contra qué estamos peleando nosotros, o sea, más allá de lo que Massa, contra qué quiera pelear Massa. Creo que ese es un problema de alguna manera para después, ¿no?
Queremos decir nosotros también con la democracia, ¿no? Que es una cosa que parecía que iba a ser el tema de este año, 40 años, y que sin embargo no aparece. ¿Qué es la democracia? Efectivamente, ¿qué nivel de sustancialidad? No sé, sustancialidad no. ¿Cómo podemos pensar en una democracia sustancial? Quería decir. Ahora, si les parece, ya vamos cerrando. Yo quería, por ahí, me permiten unas palabras, pero antes, yo voy a decir que está Carmelo y están las compañeras y compañeros de la imprenta que hace la revista Crisis. Cada número para nosotros es muy lindo que vengan a las presentaciones, porque es fundamental para nosotros, como decimos por ahí, una campaña que hicimos para juntar guita, imprimir y resistir. No se trata tanto de, me parece a mí, por ahí me equivoco, de pesimismo u optimismo, ¿no? Nunca se trata de eso. Me parece que se trata de, bueno, decíamos antes, ahora ya capaz que no es tan así, pero antes del domingo, en algún momento dijimos entre nosotros esta idea de que nunca como ahora se hizo necesaria una vieja consigna que siempre repetimos, ya como loros, digamos, pero que no termina de tener carne, y creo que hasta el domingo pasado por lo menos era muy clara, que era esta idea de Gramsci, ¿no? Pesimismo de la razón, optimismo de la voluntad, ¿no? Entonces, me parece que hay que tener un poco de las dos cosas. Por supuesto que siempre hay que estar disponible y dispuesto para dar la pelea, incluso en los peores momentos, y siempre hay que estar para estar donde hay que estar, digamos, y a su vez también hay que tener una capacidad crítica de ver en dónde estamos, porque si no, no va a haber algo que me parece que es un espíritu común, creo que muy extendido, que es que necesitamos recomenzar, o sea, no estamos bien, no estamos en un momento pleno, no, estamos mal. Entonces tenemos que recomenzar, tenemos que repensar, tenemos que rehacernos, digamos, ¿no? Sin perder por eso la voluntad de lucha, la capacidad de estar en lugares y, bueno, de estar donde hay que estar, ¿no? Yo, como síntesis, diría tres cosas primero, que van, voy a hacerlo de lo más pesimista a lo más optimista. El primer punto de lo que yo creo que apareció acá un poco, pero ayer hablando con un compañero me venía a la mente muy claramente, o sea, me vino, y me parece que es importante, que creo que tiene que ver con varias cosas que se dijeron, que es que ayer o anteayer también Massa dijo en un canal de televisión, en Canal 13, de noche, dijo algo así como que Cristina ya como que la jubiló, ¿no? Ya está. Cristina decidió salir de la escena pública, bueno, ya está, ya hizo lo que tenía que hacer. Hace una expresidenta más, dijo Pomo, de la Dualde, de la Rúa, Macri, Alberto, ¿no? Bueno, duro, ¿no? Heavy. Para mí me parece que tiene que ver algo con la construcción de una unidad nacional. Obviamente tiene que ver con desplazar ciertas figuras, ciertos símbolos que son las que, entre comillas, impidieron hasta ahora la unidad nacional, ¿no? Un poco lo que decía Gervasio de la Grieta y demás. Entonces, ese es el primer punto que yo creo que hay que tener en cuenta, lo decía Gervasio. Y el compañero cuando yo le mandé esa síntesis diciéndole, che, heavy, ¿no? Me responde, triunfó finalmente la hipótesis de, ¿cómo se llama el embajador que estaba hace poco yankee? Estados Unidos, sí. Stanley, ¿no? Un poco se va imponiendo. Déjense de pelearse, dijo Stanley en ese momento. Alguien le dijo, no, cuando ganemos vamos a hacer la unidad nacional. Y Stanley le dijo, no, ¿por qué no lo hacen ahora? Ahora, porque es necesario ahora reconstruir la lógica de acumulación de lo que se precisa, digamos, ¿no? De Argentina, en este momento que es claro, está la guerra, bueno, todo lo que sabemos. Yo creo que ese es un punto que no podemos dejar, se dijo bastante, pero esta imagen de Stanley diciendo eso, y no hay que perder de vista que si tuviéramos que ver a quién vota la embajada en el balotaje, bueno, no importa. Yo creo que son cosas que no tenemos que perder de vista. Este es un punto, y tenemos que estar preocupados quienes pensamos que la única posibilidad de democracia es profundizar dinámicas de transformación social, efectiva, de estructuras, de acumulación, de explotación, de lo que sabemos. Entonces, es un punto que me parece que hay que tener. Este es el más pesimista, que me parece que es el más que representa lo que pasó hoy. Segundo punto, que me parece que yo creo que es un problema, que es el que estamos viendo, pero que a mí me parece que hay que mirarlo como lo que es, digamos, ¿no? Que es, Cristina, y volviendo a Cristina, dijo en una de sus últimas intervenciones televisivas de este año algo que a mí me pareció como una clave, porque dijo algo así como, no sé, lo que yo más temo es la fragmentación política, ¿no? No sé si se acuerdan de eso. Dijo, el temor principal, el más fuerte, es la fragmentación política. Si se fragmenta políticamente es lo peor. Bueno, yo creo que lo que estamos presenciando
es una manifestación, una concretización de la fragmentación política. Ahora nos estamos cagando de risa, y está muy bien, porque está pasando juntos por el cambio. Pero a mí me parece que es una tendencia bastante general del sistema político, ¿no? Entonces, la sensación de que a la grieta hay una posibilidad que se supere por esta lógica que plantea Massa, que es la unidad nacional, de alguna manera apoyada de la Pacadi, esa es una posibilidad que, si sale exitosa, tendrá sus problemas, pero no deja de ser una gran utopía hoy, me parece a mí, porque creo que lo que estamos viendo es una dinámica más compleja de fragmentación política. Veremos para mí lo que se está jugando ahora es eso. Si la derecha logra reorganizarse en torno a una propuesta consistente a partir de Milei con el apoyo de Macri, que no es poca cosa, y se viene una nueva polarización de otro tipo ahora, o si persiste la lógica, porque la lógica de la fragmentación política. Y no es tan loco de pensar, y por eso también la pregunta ¿qué podemos esperar de un gobierno de Massa? Que a corto plazo o a mediano plazo en un gobierno de Massa empiece también a fragmentarse el campo del peronismo, ¿no? Digo, esto también lo pongo, y esto personalmente pienso que es algo que tenemos que percibir y que tiene que ser capaz también la posibilidad de que emerja algo, como decía Mónica, de abajo hacia arriba, que emerja otra vez la voz popular, que termine un poco. Ojalá que por arriba la cosa se organice de la mejor manera, ojalá que sea así. Yo creo que no tenemos tanta capacidad de influenciar esa lógica política, que lo que me parece que estamos de acuerdo es que cada vez porque si lo de Alberto fue una apuesta, salió mal, y lo demás es peor, y entonces ¿cuál es el que viene? Entonces esa lógica, que perfecto, tiene su racionalidad, yo no la entiendo o no la comprendo, o capaz que, pero no está saliendo del todo bien, sobre todo porque hasta que no aparezca una voluntad popular efectiva que logre determinar el proceso de otra manera, me parece que por más compañeros y más lúcidos que sean los compañeros que estén dando la pelea ahí arriba, y van a tener pocas herramientas para la correlación de fuerza, que es lo que se decía, que no está siendo tan favorable. Y cierro para terminar con algo un poco más optimista, me parece a mí, que es algo que sí apareció en estos días y que nos vino previamente a lo que pasó. Yo creo que fue uno de los pocos que preanunciaron algo de lo que sucedió, que son los compañeros de Ciudad Futura de Rosario, que tuvieron una elección entre la PASO y la General, y que les fue muy bien, y que ellos mostraban cómo el mapa de los votos que habían sacado ellos en su elección local, entre la PASO y la General, coincidía con los votos que había sacado Milei en la PASO. El mapa territorial era muy parecido, y ellos lo que decían a partir de esto, que ahora se corroboró en la General, es que no es verdad que la sociedad, no necesariamente es verdad que la sociedad se derechizó, que lo que estamos viendo es una derechización del sistema político, pero que no responde necesariamente a una derechización de la sociedad. Y yo creo que ese es el elemento más positivo que podemos sacar también, ojalá. Es un poco forzado lo que estoy tratando de decir, pero eso sí me parece que ver el lado optimista de la cuestión, que es que no es verdad que la sociedad está derechizada. La sociedad le puso un límite a la ultraderecha, a pesar del sistema político que solo ofrece, porque hay que verlo, o sea, la ultraderecha de Milei en el Juntos por el Cambio ganó la ultraderecha, que es Bullrich, y el Frente de Todo también propuso su versión más de derecha. Entonces, frente a eso, me parece que uno tiene que apostar siempre a la emergencia de estas fuerzas democráticas, que quizás sí realmente son como la posibilidad de parar lo peor que puede venir, y a partir de ahí pararse para pensar un relanzamiento de algo más interesante y no simplemente un conformismo con lo que hay. 3 cosas voy a decir para terminar bien arriba. Votemos a Massa. Militemos la votación. Tercer cosa, la democracia está destruida. Pero quiero decirlo esto porque si no, realmente pareciéramos que estamos como encolumnados en las vertientes democráticas existentes, pero yo creo que lo que está pasando en la sociedad es irrepresentable. Por lo tanto, la democracia no tiene cómo representar. Creo que el llamado de la unidad nacional es un intento de abroquelamiento de la casta, que era una palabra nuestra hace muchos años. Es un abroquelamiento para tratar de suturar esa herida que no tiene cómo representar lo que está pasando en la sociedad, las nuevas formas de trabajo,
el capitalismo de plataforma, miles de cosas. Y tercer cosa, 2 cosas más para todos nosotros, nos digo. Primero, lo que nos desafía es una buena noticia. No vean pesimismo donde hay una crítica, hay una buena noticia. Y segundo, tenemos que tener el humor como aliado nuestro. El humor es nuestro, no es de todos los boludos que andan sueltos, es nuestro. Y una última cosa, que me acordé ahora. Cuando dicen que el peronismo se despertó, a mí me ofende. Porque el peronismo perdió en Santa Cruz, en San Luis, en Chaco, en Entre Ríos, las gobernaciones me refiero, ¿no? Bueno, no sé, un montón de lugares perdió. Lo que despertó es una fuerza popular, dispersa, anónima, fluctuante, pero que está ahí. Y nosotros necesitamos conectar con eso. Así que es un buen día, es una buena noticia. Y bueno, vamos a conectar con eso que nos va a decir.